Buenas tardes, señores miembros de Junta Directiva, señoras directoras de la Escuela de Arquitectura, Cabarrea. También me acompañan la maestra licenciada en Diseño Gráfico, Emperatriz Pérez. Ella es la directora de la Escuela de Diseño Gráfico, y el arquitecto Werner Mesa, que es el director de planificación de la facultad. Yo, como digo siempre, soy profesor de corazón de toda la vida y actualmente, transitoriamente, temporalmente, estoy en funciones de secretario académico de la facultad. Buenas tardes, queridos estudiantes, profesores de la facultad, personal administrativo que nos acompañan esta tarde. Reciban ustedes un saludo fraternal, cariñoso y muy especial, y deseo darles la más cordial bienvenida a esta lección inaugural de la Facultad de Arquitectura del ciclo lectivo 2026, correspondiente al primer semestre de estudios de este año. Reciban una especial bienvenida todos los nuevos estudiantes, los jóvenes de primer ingreso, futuros ya arquitectos y diseñadores gráficos. Hoy les damos la más cordial bienvenida a esta tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Ustedes están enterados que justamente este sábado 31 de enero se están cumpliendo 350 años de fundación de nuestra gloriosa Universidad de San Carlos. Estamos felices y orgullosos por eso. Les pedimos que ustedes también, los exhortamos, se sientan orgullosos de pertenecer ahora a esta institución con gran trayectoria académica. Sean ustedes, cada uno de ustedes y todos, muy bienvenidos. Les deseamos que este año sea de muchos éxitos, que alcancen las metas que ustedes se han propuesto, y especialmente que logren superar los nuevos retos y desafíos que se presentan este año, que son seguramente altamente motivantes. En nombre del señor decano de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Sergio Castillo Bonini, me pidió que les diera sus más sentidas disculpas por compromisos que son realmente ineludibles, no más importantes que este acto, pero que requerían urgente y necesariamente su presencia. No va a poder acompañarnos esta tarde, pero sepan que él también les da la más cordial bienvenida, que se pone a sus órdenes y que les desea muchos éxitos a todos ustedes. Tendré el gusto ahora de presentar a nuestro invitado de honor, quien tendrá a bien impartir la lección inaugural con el tema La composición en el diseño, un tema que va dirigido a estudiantes de arquitectura y también a estudiantes de diseño gráfico. Este tema lo estamos dando como inicio de las actividades académicas de este semestre, y tendremos el honor de escuchar al conocido profesional Pepo Toledo, así le gusta a él, a quien le doy la más cordial bienvenida a este recinto universitario. Que sea bienvenido, licenciado José Toledo, Pepo Toledo, por compartir su experiencia con la comunidad facultativa de arquitectura. Y previo a cederle el uso del micrófono, voy a dar lectura, ojalá que sea breve, una lectura de
las condiciones profesionales de Pepo Toledo. José Toledo Ordóñez, graduado en Tecnología Automotriz en National Schools, Los Ángeles, con una licenciatura en Economía de la Universidad Mariano Gálvez. Es pionero ambiental. Logró en 1991 que Guatemala fuera el primer país en eliminar el plomo de la gasolina, extendiendo el programa a Centroamérica y Panamá vía Proeco. Luchó contra monopolios, una gran lucha, difícil, necesaria, impulsando la apertura de mercados de telecomunicaciones y electricidad. En 2005, el Manhattan Institute elogió a Guatemala por superar a Estados Unidos en telecomunicaciones. Ha ocupado cargos claves tales como columnista en Prensa Libre, director de la Asociación de Gerentes, presidente de la Asociación Guatemalteca de Historia Natural, reconstruyendo el zoológico La Aurora, vicepresidente del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, superintendente de Telecomunicaciones, presidente del Foro Latinoamericano de Reguladores de Telecom, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Reguladores de Energía, comisionado presidencial para prisiones y gerente general del organismo judicial, presidente de la Fundación Mario Monteforte Toledo. Ha editado 11 libros, un largometraje y 11 documentales promoviendo la cultura guatemalteca, autor de 23 libros, ensayos y conferencista, escultor con 65 exposiciones individuales y más de 60 obras públicas en Europa, Estados Unidos, Israel y América Latina. Su serie Esculturas Peligrosas critica el arte contemporáneo y aboga por estética con valores morales. Sus piezas integran museos como el José Luis Cuevas en México, el Museo de la Organización de Estados Americanos en Washington, el Museo Holocausto en Jerusalén y el MUNAG aquí en Guatemala. Actualmente combina escritura, arte y empresa. Licenciado Pepo Toledo, por favor, sea bienvenido, nos acompaña y le dejo el uso del micrófono para que comparta con nosotros. Invito a los señores. Solamente solamente invito a los señores, ya lo hicieron, de la mesa directiva que nos acompañan en primera fila. Muchas gracias. Muchísimas gracias, queridos amigos, muy buenas tardes. Me siento en mi casa, aquí la licenciada Lenka Barrera y Raúl Monterroso son testigos de todos los proyectos que hemos hecho juntos con la Universidad de San Carlos. Aquí enfrente del edificio Digi hay unas esculturas mías que tienen que ver totalmente con la conferencia del día de hoy y les voy a enseñar cómo hacerlas y qué secreto tiene. Así que, pues, muy contento de estar aquí ante un público tan selecto y fíjense bien en esto, que como les digo es la esencia de la charla de hoy y las pueden ver aquí a la vecindad. Esta escultura es la misma, pero parece un garabato descuidado, ¿okay? Pero está tan bien diseñada, tan bien hecha su composición que le puedo dar vuelta y se convierte en otra, y le doy vuelta y se convierte en otra, y está firme y se sostiene. Y
representa el orden en el caos. Y allí, aquí en la vecindad están pintadas de diferente color y una es más grande que las demás. Entonces piensan que todas son diferentes y es la misma. Y hoy van a aprender a hacer eso. ¿Está bien? Bien, composición, cómo estructurar una obra de arte. La composición es la estructura de una obra de arte o cualquier diseño gráfico. Es la selección y forma en que se organizan entre sí los diferentes elementos de acuerdo a principios de armonía, equilibrio, variedad, contraste, proporción y ritmo. Cuando dije cualquier diseño gráfico, es una escultura, una pintura, un póster, un anuncio publicitario, la fachada de una catedral, la fachada de un edificio, cualquier diseño gráfico. Esta conferencia es para todos los que trabajamos en eso. Bien, yo no me preparé para darles una cátedra de historia en artes, pero sí, casualmente lo que vamos a ver es la historia de la composición en el arte, aunque no es el objetivo es que aprendan cómo hacerlo. Pero entonces empezamos por la pintura rupestre. Esta es una pintura de Serra de Capivara en Brasil que tiene 20.000 años de antigüedad. Y entonces, primero aquí el tema es que es una caverna, entonces no hay marco, entonces no tenemos un formato definido. Pero van a ver que los elementos están agrupados en un conjunto donde ya intuitivamente el cavernícola se adivina una intención compositiva. No están solamente desperdigados como así. Bien, pero aquí inicia la composición cuando nace el marco. ¿Y cómo nace el marco? Pues con la arquitectura. Y bueno, entonces las paredes delimitan la obra de arte como un marco dentro del cual el artista organiza su obra. Y aquí tenemos pues un fragmento de una pared de una tumba en Egipto, ¿ok? Como ejemplo. Entonces con la arquitectura nace el marco, adentro de donde vamos a hacer nuestra composición. Bien, vamos a la Grecia clásica y pues se caracteriza por la búsqueda del realismo. Y el concepto de belleza es armonía en las proporciones, en el equilibrio y perfección en la forma. Y hay ya avances en esa época en profundidad, en espacio y en la tercera dimensión. Y en el escorzo, que vamos a ver, el escorzo es la perspectiva del cuerpo humano. Vamos a ver que hay muchas perspectivas, no solo la arquitectónica que conocemos. Entonces ahí tienen la Afrodita de Nidos, ¿verdad? Ven una escultura realista, ¿no? Pasemos. Bien, ahora Policleto fue el primero en hacer un canon de belleza masculina con perfectas proporciones. Entonces dijo, la altura total de la escultura equivale a 8,5 cabezas, y esa es la proporción que él definió. Pues van a ver que pues los que pinten figura humana, el rostro, van a ver que la mitad del rostro está aquí y la mitad aquí, y las pupilas terminan en la comisura de los labios. Bueno, este fue el primer intento de hacer todas esas mediciones. Pero fíjense bien, él creó el contraposto, que es un ritmo cruzado de hombros y caderas. Es una posición relajada, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, si ven, hay dos ángulos entre hombros y caderas. La escultura anterior era muy rígida y esta se siente más suave. ¿Okay? Vamos. Pero ahora viene Praxíteles, y es el creador de la curva praxitélica, que consiste en acentuar las curvas y apoyar el cuerpo en una pierna, y por eso se le conoce como el escultor de la belleza sensual. ¿Cuál es el paradito praxitélico? Modelito, ¿verdad? Lo saben bien. Se lo inventó Praxíteles. Ahora ya saben de dónde viene. Bien, y aquí hay otra cosa también, que evoluciona la composición pictórica y ya es un escenario. Miren, hay una columna, hay un bebé ahí, hay algo en el suelo, unas flores. Entonces ya no es solo la escultura, sino se le pone un pequeño escenario. Bien, ahora, la perspectiva intuitiva precede
a la perspectiva geométrica, que es la que ustedes están estudiando. Pero antes, como no había eso, entonces el creador decía, bueno, voy a ver cómo le hago para que esto parezca una perspectiva, y sacaron una solución medieval linda. El lado derecho es la solución geométrica que ustedes hubieran hecho con su punto de fuga, pero la izquierda es una perspectiva intuitiva preciosa, preciosa, tiene su encanto, hecha en aquella época que no se tenía esos conocimientos. Bien, y luego otro elemento muy importante es la composición hierática. Entonces los ojos se están viendo periféricamente, pero no se están fijando en nadie, ¿ok? Están viendo todo al mismo tiempo. Entonces eso da un efecto inexpresivo, solemne, reverencial, mirada periférica, un halo con círculos concéntricos, círculos adentro de círculos, y esta es muy propia del arte bizantino. Luego, pues aquí tenemos al Greco, el caballero de la mano en el pecho, y es una mirada hierática, no está viendo a ningún lado. ¿Se dan cuenta de eso? Una mirada periférica. Tenemos otro ejemplo, Marco Augusto Quiroga, nuestro querido maestro Quiroga, la Barrio Tropical, también tiene una mirada hierática, periférica, e incluso el gato la tiene, que la está acompañando. Vamos ahora a la composición clásica. La composición en el arte tiene su momento cumbre en el Renacimiento italiano, y las escenas mitológicas, el retrato y los frescos de gran formato exigen nuevas estructuras. Entonces los artistas responden con soluciones creativas sin precedentes. Por eso es tan importante el Renacimiento, mucha creatividad. Aquí tenemos lo que ustedes están estudiando, la perspectiva geométrica. Entonces las líneas pues dan profundidad y reducen las figuras lejanas. Ustedes pueden ver claramente en esta escena de Rafael, la Escuela de Atenas, el punto de fuga en medio de la pintura, ¿verdad? Lo ven claramente, y cómo toda la composición se desarrolla a partir del punto de fuga, ¿ok? Entonces está subordinada al punto de fuga, pero aquí el punto de fuga está adentro de la composición. Pero también puede estar afuera del punto de fuga. Aquí en este caso tenemos dos puntos de fuga, ¿ok? Pero se trabaja como debe ser, esto es la realidad de las cosas, ¿no? La forma que ustedes están estudiando. Bien, ahora vamos a hablar del manierismo, de la manera clásica. Los tres grandes maestros del Renacimiento, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, todos italianos, crearon las bases del clasicismo pictórico que se impuso como modelo de perfección en Europa, en todas las escuelas. Y Miguel Ángel hizo una declaración de principios que dice: el artista debe subordinarse a la razón, al arte, a la simetría y a la proporcionalidad, al pensamiento, a la selección y a la seguridad de lo que va a hacer. Este es el clasicismo. Bien, las composiciones son sólidas, sencillas, simétricas y equilibradas. La más característica es la composición triangular con mucha firmeza, mucha solidez. Y vamos a ver que Rafael de Sanzio, básicamente podemos trazar un triángulo en la figura de esta mujer. Bien, el manierismo nace entre finales del Renacimiento y principios del Barroco, y busca solucionar problemas como, por ejemplo, representar desnudos en posturas complicadas. Y esto pues, las figuras se caracterizan entonces por tener extremidades alargadas más allá de la verdadera proporción humana, y cabezas pequeñas en posiciones que parecen difíciles o artificiales, o sea, a la manera, no piensen mal, es a la manera de Miguel Ángel. Y entonces Vasari, un pensador, acuña esto, y entonces le dice manierismo, que quiere decir a la manera de Miguel Ángel, y ahí nace el término. Hay otras teorías. Vamos. Bien, entonces miremos Miguel Ángel. Esta es la otra piedad. Todos ustedes conocen la piedad
que está ahí en Roma, la que le rompieron un dedo, se recuerdan que está perfectamente realizada en proporción humana. Pero esta piedad que quedó inconclusa, miran al Cristo intencionalmente alargado y la Virgen tratando de sostenerlo, y parece que el Cristo se le va a caer. Entonces da una sensación de inestabilidad. Entonces pasamos de un concepto de una figura sólida a una inestable, pero aquí se busca intencionalmente la inestabilidad. Luego, ahora vamos a ver otro tipo de perspectiva que es propia del manierismo. Este es un fragmento del juicio final en la Capilla Sixtina, y aquí está Cristo juez y la Virgen está atrás. Entonces vemos que Cristo está primero, está bastante enfrente, pero es mucho más ancho que lo que debería ser. Eso se hace intencionalmente. Entonces esta se llama la perspectiva de la importancia, es conceptual, porque Cristo, al ser más importante, lo hacen más ancho y parece estar mucho más adelante que la Virgen. Entonces ya vamos viendo tres perspectivas: la intuitiva, la que ustedes escogen con punto de púa, la que ustedes estudian, y esta es la perspectiva de importancia. A ver cuántas más hay. Sigamos. Entonces aquí seguimos con el manierismo, alargar las figuras intencionalmente. Aquí está el Greco, la Santísima Trinidad, otra. Bien, luego tenemos otra perspectiva más, la perspectiva aérea, la atmósfera. Entonces Da Vinci se dio cuenta que con la lejanía se difuminan los contornos de las figuras y los objetos se van fundiendo con el paisaje. Entonces, y él fue primero en la historia en pintar difuminando los contornos, precisamente para representar objetos lejanos y da una sensación de atmósfera. Veámoslo, ahí está el cuadro, miran cómo se va difuminando los contornos, que dan una sensación de lejanía y el espacio que circula entre las figuras. Entonces, cuando ustedes ven un paisaje, inmediatamente van a decir, tiene atmósfera, si está hecho de esta manera. Y luego el esfumato famoso de Leonardo da Vinci, contornos imprecisos, con sensación de profundidad y de antigüedad. La famosa Mona Lisa tiene esta característica. Vamos, también hay invenciones compositivas barrocas. Ese fue un periodo muy importante donde también se hicieron muchas novedades desde fines del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Los artistas barrocos aportaron gran cantidad de novedades compositivas que todavía hoy se usan, y su característica principal es el realismo y lo dramático y lo espectacular. Esto no lo teníamos en las esculturas clásicas griegas, sobre todo las primeras, que eran rígidas, o aún en las más relajadas les faltaba dramatismo. Y luego también tenemos los experimentos lumínicos. El claroscuro de Caravaggio ilumina violentamente las figuras y deja el fondo totalmente oscuro. Esto le da una sensación de drama, de teatro. Esta pintura se llama La Muerte de la Virgen, y a esta forma de pintar la luz de Caravaggio se le llamó tenebrismo. Entonces, fondo oscuro y luz violenta. Ahora vamos a ver la composición dinámica. Esta obra se llama El rapto de las hijas de Leucipo de Rubens, y pues es una obra monumental con mucho dinamismo. Los fotógrafos usan una técnica que entrecierran los ojos para ver las líneas básicas de la composición. Ustedes pueden adivinar curvas y contracurvas y espirales y diagonales que crean ritmos y fuerzas contrapuestas, inestabilidad y fugacidad al mismo tiempo. Todo eso logrado aquí. ¿Cómo lo logró Rubens? Ahí tienen el extracto de la pintura. ¿Se dan cuenta? Entonces, la composición dinámica son curvas, contracurvas y rectas, pero hay un elemento poderoso, la diagonal, que atraviesa todo el cuadro. Le da fuerza, le da proyección al espacio, le da proyección al infinito.
Es el elemento más fuerte compositivo. Cuando tenemos una composición con solo rectas, pues se mira tiesa. ¿Okay? Vamos a ver otra perspectiva más, por si creían que habíamos terminado con todas las perspectivas que existen. ¿Cuántas perspectivas conocían hasta hoy? 2, 3, 1. ¿O todas ya? Bueno, tan tímidos. El escorzo es la perspectiva del cuerpo humano, otro de los grandes aportes del barroco. Este es Salvador Dalí, el Cristo de San Juan de la Cruz. Esto hizo casting para escoger el modelo como que fuera cine, y al que escoger los candidatos últimos los colgaban con lazos para ver cuál iba a ser el mejor candidato para Cristo. Contrató un matemático para ver cómo finalizaba la cruz y cómo se proyectaba en el espacio al final. Toda una preproducción que lleva esto. Pero al final es el escorzo, la perspectiva del cuerpo humano, lo que estamos viendo aquí. Manolo Gallardo hizo un diálogo con esta obra. También manejaba el estrumato. Aquí está la obra de Manolo Gallardo. No podemos entrar en tantas comparaciones con otros autores por el tiempo. Tengo una charla más larga que dura como 20 minutos más. ¿Okay? Pero quedan los ejercicios para cuando los quieran hacer. Podemos ir viendo ejercicios específicos que duran otros 15 minutos. Bien, sigamos. Ahora, aquí viene otra perspectiva más. ¿Cuántos llevamos? Ya como 7, 8. Esta es la perspectiva del cielo. Se llamó la cuadratura y fue una invención barroca. Aquí tenemos el techo, la bóveda de la iglesia de San Ignacio, y miran cómo se van difuminando las figuras como hacía Da Vinci, y miran las columnas cómo se prolongan, y entonces esa cúpula tal vez tiene 20 metros, pero parece que tiene kilómetros. La sensación que le dio, parece que se pierde en el cielo completamente. Esto requiere de conocimientos matemáticos más complejos, ¿verdad? Pero es espectacular el resultado. Es como estar viendo el cielo, ahí las figuras viniendo del cielo. Entonces la cuadratura, sigamos. Bien, volvemos a la diagonal. La diagonal es la base de la composición barroca. Y aquí podemos ver en este cuadro un conjunto de diagonales. Otra vez, entrecierren los ojos, la cruz, los brazos de Cristo, ¿verdad? El cirineo abajo, quien está jalando. Hay un juego de diagonales. Y esto da una sensación de movimiento y profundidad. Y la perspectiva aquí ya no importa tanto, queda relegada a segundo plano porque es tan fuerte el juego de diagonales que nadie se va a estar fijando o juzgando la perspectiva. La crucifixión, perdón, no es Cristo, es de San Pedro. Sigamos. Aquí tienen un cuadro de Friedrich, diagonales, básicamente diagonales, fuerte, potente, pero no es una composición dinámica, aunque tiene mucha fuerza, porque faltan las curvas. Entonces a mí me gusta ayudar a escultores jóvenes, y uno de ellos, Santa Cruz Achisi, hacía todas sus esculturas con picos, y le digo, ya estás muy herido, le digo, ponerle un poquito de curvas, curva recta, está bien las diagonales. Y entonces ya hizo otro tipo de esculturas, aunque siempre vuelve a las espinas. Pero es válido, totalmente válido, que anda buscando el artista, ¿no? Bien. Ahora, aquí hay otra interpretación del uso de la luz. El tenebrismo, ¿qué es? Fondo oscuro, iluminación violenta. Pero Rembrandt fijándose en el tenebrismo, sustituye la iluminación violenta por figuras incandescentes. La luz sale de la figura. Este es un cuadro de Besabé. Entonces ya no hay un fondo oscuro, hay una penumbra que le da misterio. Y la luz no es una iluminación violenta, sino que, dicho vulgarmente, como una bombilla, sale de la figura. Y esto provoca otro efecto completamente diferente. El anterior era teatro, drama, ¿verdad? Fuerza. Aquí hay misterio, ¿verdad? Pero se logra con diferente iluminación un efecto completamente diferente. Y luego está la riqueza ornamental, sombrerito esquipulas, dicen, lleno de babosadas, el barroco, y aquí hay un barroco popular
de Guatemala, La Merced, en la antigua Guatemala, Soluciones en estuco, que la representó Efraín Recinos. Entonces Efraín Recinos era esencialmente barroco. Bien, sigamos. Muchos lo consideran el mejor cuadro del mundo. Y no me van a creer que vamos a estudiar otra perspectiva. ¿Cuántas llevamos ya? Alguien las contó, ¿no, verdad? Bien, la perspectiva aérea, el aire ambiente. Entonces, aquí lo que hay es una genial percepción del espacio. La atmósfera arriba de los personajes, ¿qué hay arriba? Un ambiente oscuro, pero ese ambiente oscuro atenúa líneas, formas y color, entonces acentúa la distancia. Y si uno se para en el Museo del Prado en Madrid, parece que uno puede entrar dentro de la pintura, que uno puede caminar enfrente de ella. ¿Y el punto de fuga dónde está? A ver si alguien me dice dónde está el punto de fuga. A ver, es alguno de los arquitectos estudiantes. ¿Dónde está el punto de fuga? En el hombre que abre la puerta. Ahí está el punto de fuga. Y ese le da un efecto tremendo, una patada de luz al final del cuadro. Pero además, los protagonistas no están en el cuadro. El que está en el cuadro es el pintor, que es Velázquez. Los reyes están parados donde estoy yo y se reflejan en el espejo que está enfrente allá. Miren el espejo, ahí están los reyes. Todos los protagonistas están en el espejo. Pareciera que Velázquez, el pintor, es el protagonista. Y ahí están las famosas meninas, ¿verdad? Y el cuadro se llama Las Meninas. Miren todo lo que tiene. Está el artificio, el espejo, la patada de la luz, los personajes fuera del cuadro. Pero no termina ahí la cosa. No termina. Vamos. Partimos este cuadro por la mitad. ¿Qué vale? Nada. Vamos. Veamos la mitad de abajo. ¿Qué vale? Poco. Miran la genialidad de ese espacio oscuro encima. Lo que provocó. ¿Ah? La perspectiva del aire, de la atmósfera. Sigamos. Aquí tenemos otro uso del artificio del espejo. Este es el matrimonio Arnolfini y el espejo del fondo está reflejando precisamente otra figura que está enfrente. Entonces ese artificio, vamos, del espejo lo podemos también considerar en nuestras composiciones. Aquí tenemos, sigamos adelante, vamos aquí a ver otra vez, aquí tenemos otro concepto, este es Luis David, periodo neoclásico, el cuadro se llama El juramento de los Horacios. Resulta que los esposos de ellas que están desconsoladas, hay drama, hay teatro, porque van a la guerra, pero van a bandos diferentes, son cuñados, van a bandos diferentes y ahí están haciendo un juramento. Pero ¿dónde está el punto de fuga? Primero, hay 3 ambientes, o sea que el fondo no es uno, el escenario no es uno, hay 3 escenarios, un tríptico, digamos. Aquí empiezan a hacer el tríptico. Y entre esos 3 escenarios hay figuras en cada uno que están conectadas y traslapadas. Entonces, aquí hay una primera novedad: 3 ámbitos espaciales totalmente balanceados. Pero hay mucho espacio vacío porque no queremos distraer, ¿verdad? Hay teatro, ya les conté por qué, el drama. Y el punto de fuga, ¿verdad?, está en las manos que están sosteniendo las espadas. Entonces las espadas van al punto de fuga. Todos los brazos prestando juramento van al punto de fuga. Pero las líneas de las baldosas del piso también van al punto de fuga. Miren la estructura que tiene esa obra. Solo de ahí pueden sacar no sé cuántas cosas, ya fijándose en todos estos detalles. Vamos. Entonces seguimos con los trípticos y los polípticos, ¿verdad? 4 o 5 partes, ¿verdad?, que ya tenemos 3 ámbitos espaciales. Vamos. Y 2 ámbitos espaciales, pero ya no por el espacio, sino que arriba hay un ámbito espiritual y abajo hay un
ámbito terrenal. Este es el entierro del conde Orgaz de Greco, y arriba está el alma subiendo, y ahí lo está recibiendo Cristo y la Virgen María, y hay un cordón de cabezas, y están figuras de abajo también alargadas, incluso el Cristo alargado, el fantasmita que va por ahí alargado, porque el Greco, recuerden que era manierista, que alargaba las figuras, pero aquí lo que estamos resaltando es el ámbito espiritual y el terrenal, no los tres espacios de escenario que vimos antes. Vamos. Efraín Recinos usó ese concepto entre los que aman y los que odian, ¿verdad? Y los que aman están despreocupadamente balanceándose sobre los que odian. Incluso ella ahí le está deteniendo la mano que el diablo está disparando y le está desviando el disparo tranquilamente y le agarra la mano, ¿verdad? Estos sean 4 cuadros de esta serie de Efraín Recinos, los que aman y los que odian. Bien, entonces ahora vamos a ver la composición moderna desde el impresionismo hasta hoy. Los aportes del barroco pues fueron convirtiéndose en la norma, y entonces se pasaron de moda, y las academias se apoderaron de la pintura europea, todas las figuras realistas, ¿verdad? Y bueno, yo siempre he dicho que un pintor debe nacer en la academia, y de ahí que se libere, ¿verdad? Y una bailarina o bailarín debe estudiar el ballet clásico, y de ahí que se libere, que haga ya reggaetón, lo que se le dé la gana. La academia la base todo. Entonces, las academias se apoderan de la pintura europea, bueno, está bien. Y luego viene la pintura romántica a principios del siglo XIX y se empieza a independizar, y entonces hay radicales soluciones compositivas. Vamos, veamos. Aquí tenemos el impresionismo, esta famosa pintura de Monet, otros experimentos lumínicos muy interesantes. Entonces ya vimos el tenebrismo de Caravaggio, ya vimos el de Rubens, ¿verdad? Y luego ahora, pues en este caso ya la composición no está hecha por líneas, son manchas de luz, ¿verdad? La luz determina el color y el color determina la forma. Entonces el pintor salía a pintar a la naturaleza y era como tomar una instantánea de lo que estaba viendo. Entonces, por eso muchas veces no tienen estructura estas composiciones, y depende de la habilidad del pintor de hacerla o no. En la composición está en la realidad que estamos viendo, en el paisaje, en la figura, en la naturaleza muerta. Y esto lo hacían. Voy a pintar el mismo cuadro al amanecer, a mediodía, a diferentes horas, para tener diferentes composiciones de luz. Sin embargo, algo que van a aprender es que cuando tomen fotos, ya estén entrenados en lo que es una composición, ya van a buscar la composición en paisaje automáticamente cuando ya lo hagan un hábito. Y esto era lo que podía hacer un pintor de esa época. Vamos. Luego viene el puntillismo. Entonces el pincel ya no barre la tela así, sino que se da golpecitos en ella y dejan puntos de color uniforme. Pero cada punto tiene un color, pero al alejarse esos puntos que no están conectados entre sí, se conectan en el ojo, en la retina del espectador. Entonces da una sensación de vibración óptica, como que la pintura estuviera viva, con energía. Ese cuadro pues tiene unos puntos bien grandes, es un cuadro grande, pero conforme uno se va alejando, es que los colores se funden en la retina. Entonces, otro concepto muy interesante, Joseph Seurat, los puntillistas, vamos. Luego viene la composición plana. Intencionalmente no quieren representar el volumen, esa fue su onda y así lo hicieron. Paul Gauguin a orillas del mar, y empezaron a usar manchas de color puro, a veces sin contornos, y es plana, no hay sensación de profundidad. Y también, sí, vamos adelante, ya me estoy adelantando. Y luego viene el fauvismo, que hay unos contornos con líneas muy gruesas, hay colores irreales, se alejan totalmente del realismo fotográfico. Este cuadro se llama La alegría de vivir, de Matisse. Y por ahí me enteré que una maestra le puso 0 a un niño porque pintó un conejo morado. Yo creo que reproba a la maestra en historia de arte, ¿verdad? Porque esto precisamente, eso es lo que se busca, los colores irreales. Y viene el cubismo. Las líneas de composición son visibles,
ya no son manchas. Se presenta la parte esencial nada más de los objetos, organizados en una composición arbitraria. Pero, ¿qué hay aquí? Múltiples puntos de fuga y representar solo la esencia de los objetos. No es que sea una nueva forma, sino que son múltiples puntos de fuga. Y responde a razones más estéticas que representativas. Y esto lo usó mucho Braque y, por supuesto, Picasso. Y hasta que vamos llegando al arte abstracto, entonces sigue los principios del cubismo, pero ya no es solo la esencia de las figuras, sino que ya son menos reconocibles y ya se basa más en colores, hay de vez en cuando una línea por ahí. Entonces la pintura ya no vale por sí misma, sino que y deja de ser una ventana al mundo. Y esto lo hizo Kandinsky, las vanguardias rusas de 1900, un poquito antes y después, son impresionantes, ¿verdad? Impresionantes. Lamentablemente fueron perseguidas posteriormente por Stalin, ¿verdad? Lamentablemente, pero ellas, las vanguardias rusas, cuando viene la revolución y ellos quieren pintar libre, se identifican con la revolución rusa, ¿verdad? Y entonces esto es lo que queremos, esto es lo que queremos hacer, y se empiezan a libertar en el arte. Pero viene, eso fue durante Lenin, pero viene Stalin y decide, no, aquí vamos a hacer realismo social, ustedes van a pintar lo que yo les digo, y entonces a pintar obreros musculosos y todo para apoyar el concepto de la revolución, y mandó a quemar todas estas pinturas. Y los que se salvaron fue porque las escondieron los curadores de los museos, y por eso las tenemos hasta el día de hoy. Pero unas vanguardias impresionantes y que iban en el verdadero sentido de la revolución rusa. Bien, sigamos. Y luego está Kandinsky, abstracción pura, no se reconocen las figuras, pero ¿qué vemos aquí? No es que él pone los colores como se le da la gana. Ustedes se van a dar cuenta, primero, que hay una diagonal azul que atraviesa el cuadro, pero el azul está repartido en todo el cuadro con pequeñas manchas. Y luego hay una roja, pero el rojo está de un lado del cuadro y del otro, y el verde está de todos los lados del cuadro. Entonces hay un balance de color. Si ustedes hubieran puesto todos los verdes de un lado y azules del otro, el cuadro se vería mal, se vería desbalanceado. Y son cosas que uno no nota, si no se los digo, no se dan cuenta, y que las deben tomar en cuenta en sus composiciones, el balance de color. No sé si está aquí adelante o no, miremos. Bueno, pero Kandinsky tenía una enfermedad sensacional que se llama sinestesia, y él tenía cruzados los sentidos, entonces él podía tocar los colores y la música. O sea, el universo de él era espectacular, genial, por eso hacía esas cosas. A veces quisiéramos tener algunos de estos síndromes. Regresemos un poquito, así. Este se llama expresionismo abstracto. Esta es pintura gestual, y a pesar de ser un abstracto, pueden ver que expresa fuerza y expresa emociones. Sigamos. Este es el famoso Pollock, que empezó a echar chorritos de pincel en un cuadro, se volvió famoso, pero parece un cuadro caótico, pero tiene una estructura, ¿okay? La tiene. ¿Sigamos? Y aquí tenemos una pintura completamente gestual, se hace con unos cuantos brochazos, este es de Ramón Ávila, y también mucha espontaneidad, frescura, mucha fuerza, ¿no? Es válido también pintar así, por supuesto. ¿Otra? Bien, ahora Picasso, ¿qué dijo? No hay arte abstracto, siempre hay que empezar con algo y después le quitamos la realidad. Nos imaginamos una figura, a él le quitamos la realidad. ¿No? Y luego empiezan a hacer todo tipo de cosas, acuchillar el lienzo. Este fue el concepto espacial de Lucio di Fontana, famoso porque fue el primero en acuchillar el lienzo o empunzonarlo. Miren qué bonito se mira con la sombra. Al lienzo le han hecho de todo, le han disparado, le han echado caca de elefante, lo que todo que se imaginen se lo han hecho al lienzo. Ya casi todo está hecho. Bien, bien, hasta que llegamos a Malevich con el suprematismo, y ahí se fregó la cosa. Con el cuadro negro, ¿verdad? Y cuando se vuelve famoso, podíamos hablar días del cuadro negro,
y lo que eso representa y lo que representó filosóficamente la sociedad, etcétera, pero no es el tema de hoy. Y tampoco como que fue primero que lo hizo, digamos. Ahí lo hicieron en 1617, Robert Flood, ¿verdad? Et sic infinitum está hecho con tinta. Bien, ahora vamos a hablar, muy importante, de dibujo y color. En el siglo XVI se marcan dos maneras de separar las formas en la pintura. La primera es preponderancia, no totalidad, preponderancia del dibujo como elemento compositivo, líneas bien definidas. Y la segunda es separar las formas por color, como ya vimos en los impresionistas. Bueno, sigamos. Aquí tenemos una obra de Efraín Recinos, él en los 60s, hacía abstractos verticales. De ahí se pasó a obras figurativas horizontales. Y aquí lo que tenemos es que se hace separando las formas por color. También vemos puntillismo y también vemos los colores de Guatemala. Y aquí vemos una obra totalmente diferente de Recinos, donde no predomina la separación de obras de color, sino por dibujo. Él hacía las dos cosas. Vamos. Aquí hay una combinación de dibujo y pintura, porque este es un esfumato. Entonces es una frontera entre los dos. No se ve la línea definida. ¿No? Y genial. Y también lo usaba Manolo Gallardo. ¿Quién inventó eso? Da Vinci. Ya lo habíamos visto. Vamos. Bien, ahora vamos a ver un concepto importantísimo. La sección áurea o la ley del número de oro. Esto proviene de Grecia y es un recurso compositivo de base matemática que se comienza a usar en el Renacimiento y es indispensable cuando la armonía y el equilibrio compositivo son el objeto principal del artista. Luca Pacioli, matemático, en su libro La Divina Proporción, ilustrado por Da Vinci, demostró que la sección áurea se expresa por un número infinito. 0.618033 es como el pi, 3.1416. Bueno, pero 0.618, 0.62 se va aproximando a 2/3 partes para hacer en términos prácticos. Y a partir de esta proporción se logran unidad y dinamismo y se obtiene la composición armónicamente correcta, la divina proporción. Ahí está el libro, difícil de conseguir, una foto de Luca Pacioli, ahí está el original. Vamos. Y ahí es la forma en que se realiza. Entonces realiza lástima que no traje un pointer, pero se realiza un cuadrado y de ahí se pone el compás donde está la B y realizan esa línea y extienden y el cuadrado se vuelve rectángulo, no sé si me explico. Y entonces con ese método, el cuadrado que se vuelve rectángulo, prolongándolo de esa forma, ahí tienen la proporción divina y no tienen que estar calculando en 0.6218 no sé cuánto. Y entonces si quieren hacer la fachada de un edificio que tenga la proporción divina, así la van a sacar. Mérida usaba mucho esa proporción en sus cuadros. Hay videos y todo esto, pero el tema es que lo tengan fundamental, la proporción divina, la regla de oro, que lo tengan presente, quise decir, vamos. Otro. Bueno, ahora vamos a ver el punto de interés. ¿Recuerdan que les hablé de la mirada periférica? Que parece que lo estoy viendo a todos, pero no estoy viendo a nadie. Bueno, el ojo humano así mira. El ojo humano mira de golpe, mira periféricamente hasta que uno dispone fijar la mirada en alguien, pero automáticamente tiende a ver de forma periférica, lo cual quiere decir que no va a ver lo que está en el centro. ¿Y dónde es? Entonces la figura de arriba, en toda composición debemos tener un punto de máximo interés, le llaman la estrella, le llaman los fotógrafos. En la lámina de arriba está en el centro, entonces nuestro punto de interés no lo va a ver nadie. Y luego, si lo movemos demasiado a la izquierda, por decir a 1/4 de distancia, también se sale del punto focal.
¿Dónde mira más el ser humano? En el cuadrante inferior izquierdo. ¿Por qué? No se sabe. Estadísticamente, donde más se fija el ser humano es abajo el lado izquierdo, por lo que se les recomienda poner ahí el punto de interés en sus composiciones, o donde quieran, pero nunca al centro y nunca hasta una orilla. ¿Ok? Vamos. Cézanne es el padre de la pintura moderna, es el precursor del cubismo, y todo en la naturaleza, según él, se modela según la esfera, el cono y el cilindro, y esa es la base de todo. Entonces, después de estas formas simples, uno hace lo que quiere. Vamos. Entonces, aquí tenemos otro concepto, unidad en la variedad. La composición debe ser unitaria, variada y armoniosa, y los objetos se deben relacionar entre sí con lógica. Arriba están amontonados, en medio están separados, pero abajo es la forma correcta. No están dispersos en exceso y hay ligeras superposiciones que los van conectando uno con otro, pero también los conecta la sombra que uno puede poner abajo, en este caso de la pintura. ¿Okay? Entonces, unidad en la variedad, que no se vean sus obras ni amontonadas ni desperdigadas, muy importante. Vamos. Y aquí tenemos Paul Cézanne, aquí podemos ver cubos, esferas, ¿verdad? Conos, sí, los queremos ver, ¿verdad? Que era la base de todas las pinturas de él. Bien, la repetición de formas es otro elemento compositivo muy poderoso. Esta es la ciudad de las ciencias y las artes ¿cómo se llama? ¿Dónde? En Valencia, gracias, del famoso artista Calatrava. Parece un esqueleto de un dinosaurio, pero miren la fuerza de la repetición de formas. El uso de heces también es un elemento compositivo poderoso, ¿verdad? Sol de Witt. Y luego texturas. Gerhard Richter, tal vez el pintor abstracto vivo más caro del mundo, vende sus obras en millones de dólares, y básicamente son texturas, ¿verdad? Que parece que uno las puede tocar. Las retículas son otro elemento compositivo poderoso, pueden ser simétricas o asimétricas, pero le llaman mucho la atención al ser humano, al ojo humano, las retículas. Las estructuras, constructivismo. Esta es la torre que nunca se hizo de la tercer socialista, de Tatlin, ¿verdad? Y cuando fuimos con Regina en uno de nuestros viajes de poner esculturas públicas, vimos que en Londres habían hecho una torre en chiquito y la habían realizado finalmente, porque Tatlin nunca la logró realizar. Bueno, habemos varios artistas constructivistas en Guatemala. El más viejo que yo es Denis Leder, que podía ser mi padre, jesuita. Y luego, vamos, encontré un muchacho joven y empecé a apoyarlo. A mí me atacaron mucho cuando salí como escultor, y este es un ambiente muy difícil, ¿verdad? Muy lleno de envidias, y al final el que expone se expone. Pero el tema no es ese, el tema es que por eso me gusta apoyar a jóvenes y jalarlos. Entonces, cuando vi un joven haciendo estructuras, lo jalé y lo llevé a que hiciera su primera exposición internacional en el Museo José Luis Cuevas, donde yo nací, y yo lo apoyé también. Hicimos un diálogo allá muy interesante. Y estas son obras mías constructivistas, totalmente. Aparte hay otros conceptos de arte, espacio y energía, pero no venimos a hablar de mis obras. Luego la tensión, representada con las cuerdas por Calatrava en los famosos puentes, también otro elemento compositivo, vamos. Y el ritmo compositivo, miren, ahí ven completamente el ritmo, no tengo que explicarlo, un dibujo de César Izquierdo, ¿verdad? Independientemente del tema, tiene valor propio el ritmo, no importa que estemos representando. Luego también puede haber una composición rítmica y melódica, Toulouse-Lautrec, sus postes del teatro de la época, aquí. Y luego están los fractales. Esto es importantísimo, son formas que se autorrepiten a sí mismas en diferentes dimensiones según aumentamos o disminuimos el nivel de abstracción. Se encuentran en la naturaleza. Dios es el artista primigenio de la naturaleza.
y su irregularidad hace que no puedan ser descritos por la geometría clásica. Vamos, miren, este es un caracol partido por la mitad, fractales naturales, y luego, vamos, miren una escalera siguiendo de caracol, siguiendo este concepto. Vamos, esta es una obra mía, fractales, el ángel particular de Efraín Recinos. Cuando él muere, fuimos entrañables amigos, más de 20 años nos juntábamos continuamente, pasaba al teatro todos los jueves por él, para ir a almorzar al centro, al Portalito, puesto 24 de la Toita, que creo que ya no existe, o a la Mezquita, que todavía existe, y decía, vivo, le vamos, vivo, lo traemos ahí en la garita, más de 20 años, y entonces cuando él muere, al año hago los ángeles en su honor, y ese ángel es él, es su pelo, pero es geometría fractal, formas que se repiten, autorrepiten en sí mismas en diferentes dimensiones, y de ahí nace también el ángel de la paz, que ahora es un proyecto mundial que tengo en varios países. Vamos. Luego está la proyección en la composición. Entonces no solamente tenemos que hacer las líneas, sino preguntarnos, bueno, la pintura está metida en cuadro, pero las líneas, ¿a dónde van a ir a parar? Y es importante que nos fijemos en eso, porque entonces miremos, fijémonos en esta obra y vemos también que hay líneas vectoras punteadas, como que la pintura insinúa que se va a salir del cuadro. Entonces hice este ejemplo, y al salir del cuadro, esta es la serie de Azulejos, Pájaros de Luis Díaz, pues se mira bien, pero hay otra, vamos a ver, otra de la misma serie, que se le mira menos sentido a las proyecciones. ¿Cuál es la lección? Fijémonos a dónde van a ir a dar las líneas, no solo lo que está dentro del cuadro. ¿Okay? Vamos adelante, avancemos. Pero el mismo Luis Díaz, que hizo algo rígido, tiene esta serie fantástica que se llama Estandartes, espontánea, que fue su primera serie. Entonces, como el mismo artista puede ser libre o puede ser rígido. Sin embargo, la composición era dinámica, rectas y líneas, pero aquí es mucho más libre, es una línea totalmente dibujo libre, hay más libertad aún. Vamos. Bien, aquí está la Biblioteca Nacional, y Efraín Recinos agredió este cubo racionalista con su escultura, porque decía, el racionalismo era sacarle el mayor provecho al edificio, que no se desperdicien los recursos. Entonces eran cuadrados, pero no tenían gracia, no tenían poesía. Entonces Efraín Recinos odiaba el racionalismo, y este edificio lo hizo Pérez de Antón, que es el mismo que diseñó el Palacio Nacional. Pero según contaba Efraín, que agarró una postal de una de los edificios de la Universidad de Alcalá de Henares, donde nació Lepanto, pero Cervantes, el manco Lepanto, y se la llevó a Pérez de León y le dijo, aquí sí quiero mi palacio, que es una arquitectura ecléctica, ¿no? Pero bueno, entonces este es un ataque al racionalismo, una agresión de Fray Recinos, ¿no? Y luego vamos a ver el Teatro Nacional. En realidad lo que tenemos que es una escultura que está cubriendo cubos. Van a regañar los arquitectos, ¿va? No son cubos, son paralelopípedos rectangulares, ¿va? ¿Okay? Pero al final tenemos el lobby del lado izquierdo, tenemos el público y el cubo escénico. Y lo que hizo Efraín es pintarlo color de cielo para que se fundiera con los volcanes y forrarlo de escultura y hacer como es que fuera una pirámide maya que se caminaban por fuera, a diferencia de las egipcias que se caminan por adentro. Tengo una charla de Efraín Recinos, cuando quieran que la veamos, ¿okay? Poder ver más en detalle esto. Pero ahí vemos perfectamente los cubos disimulados de color cielo y forrados de escultura. Un jaguar se puede adivinar de lado, un gran jaguar. Vamos. Bueno, ¿cuál es la prueba? Este es un dibujo de pintura mía. ¿Cuál es la prueba de que una composición está balanceada? Que la volteo y se sostiene, y la volteo y se sostiene, y la volteo y se sostiene. Entonces arriba a la izquierda aparece un zorrillo o un gallo o un dragón o lo que quieran, pero cualquier forma que lo ponga tiene forma de algo y se sostiene. Ese es el test, la prueba para saber si su composición está balanceada. Le dan vuelta y vuelta y vuelta al cuadro. Vamos. Bueno, y aquí volvemos al tema del orden en el caos. Ya hablamos de esto. Esta fue mi primera obra de la serie Abstracciones Neurológicas, y
y la pusimos en Santo Domingo del Cerro y fue varios años el premio de publicidad Jade, los publicistas. Y los abusivos decían los garabatos de Pepo en vez de las abstracciones neurológicas, y le quedó garabatos. Y esta fue la primera, y se titula Síntesis neurológica de la abstracción, el eterno conflicto conceptual entre percepción y representación. No repito, pero lo mismo, se puede poner en cualquier posición y se sostiene y parece otra escultura. Y tiene diagonales, tiene proyecciones al espacio, rectas y curvas, composición dinámica, bla, bla, bla. Sigamos. Y ya vimos lo que está en el frente del edificio del Digi, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a entrar en la fotografía a principios del siglo XIX, y esta es la última parte de la charla. No vamos a distraernos en estos conceptos de fotografía. Cualquiera, esta charla, se lo digo a las autoridades, se la pueden distribuir a los alumnos libremente, y la pueden volver a distribuir y volver a compartir. O sea que no tienen que leer todo esto ni apuntarlo. Esperamos que la distribuyan a todos los alumnos. Bien, entonces, en la fotografía hay varios conceptos básicos de composición, pero la fotografía se nutre de la pintura y la pintura se nutre de la fotografía y se enriquece con la fotografía. ¿Cuáles son los conceptos básicos de composición de la fotografía? Poner una estrella o centro de atención en la composición, uso de eses, que ya lo vimos, diagonales, ya lo vimos, repetición de formas, ya, flechas o marcos naturales realzando la estrella, no lo habíamos visto, la regla de un tercio, que es la proporción áurea, pero promediada, en lugar de 0.6218, pues 2/3, 1/3, ¿ok? Y los encuadres fotográficos que nacen de la fotografía, y la regla de menos es más. Vamos. Bien, el encuadre, en la misma, usando estas reglitas, en la misma foto podemos mejorar la composición haciendo un nuevo encuadre. Y cuando estos ya tengan destreza, con la misma cámara lo van a hacer. Aquí ven con diferentes encuadres la misma pintura. Lo mismo puede ser un paisaje, ¿okay? El encuadre. Vamos. Luego aquí tenemos el encuadre, está al centro. Esta foto es una de las ganadoras del libro Polaroid y colocó la figura al centro, lo cual hace que se le pierda atención. Ya lo hablamos, que el ojo es periférico. Movámoslo y miren, se ve mejor que la fotografía original al ponerlo del lado izquierdo abajo, que es donde mira el ojo humano. Entonces estamos en una foto campeona mejorándola. Vamos. Y luego los desencuadres, y esto viene con la fotografía. Entonces viene Chagall y empieza a pintar desencuadres, porque los fotógrafos así las tomaban. Entonces dice el pintor, ¿y por qué no voy a hacer yo una pintura desencuadrada también? Entonces vale el encuadre y vale el desencuadre, y nace algo nuevo. Vamos. Ahora, el desencuadre puede ser correcto o incorrecto. Este desencuadre es correcto. Fíjense bien que las muñecas y los codos y los hombros están completos. Vamos. Pero si yo corto una foto en los codos o en los pies, ya no digamos las fotos que le cortan los pies o en las rodillas, me pasé en ella. Entonces el desencuadre debe ser hecho de una forma correcta. Vamos. También miren el uso de eses, repetición de formas, fractales, ritmo, todo lo que tiene esta composición en una sola pieza. Vamos. Y aquí tenemos otro concepto más, el cuerpo como paisaje. Ya hablamos del escorzo, que es la perspectiva del cuerpo humano, pero aquí estamos, primero, utilizando el cuerpo como que fuera montañas, un paisaje. Segundo, hay un claroscuro tipo Caravaggio, ¿verdad? Hay diagonales en los brazos, espectacular la foto. Vamos. Aquí hay otro elemento, la espontaneidad. El niño ve en el aire y lo capturaron en ese preciso momento, muy difícil de lograr, pero miren la proyección de la sombra. Están los marcos que le hace la pared, la sombra, las diagonales de los brazos, de la sombra también hay diagonales del pan que lleva ahí. Una fotografía muy buena, vamos. Aquí tenemos el artificio del espejo. Miren cómo lo usó este fotógrafo. ¿Se recuerdan el artificio espejo de Velázquez? O sea, todos estos conceptos viajan en el tiempo y son válidos hoy. Vamos. Y este es de mi sobrino Juan José Estrada Toledo. Miren, está usando el artificio de la patada de la luz que usó Velázquez cuando se abre la puerta en las Meninas. Y esa luz le da en el pelo un efecto especial a la chica.
pero también hay diagonales hacia el punto de interés, que es la chica, y diagonales, y hay claroscuro. Una foto muy buena. Vamos. Bien, y el retrato. Y aquí este retrato, pues miren, todas las diagonales convergen en la oreja. Entonces hay como un punto de donde salen todas las diagonales, ¿verdad? Y luego está el cuello, que le da la composición dinámica, rectas y curvas. Espectacular retrato de 1867. Luego, aquí, pues, ¿dónde está la regla de 2/3? ¿Verdad? Pues está de izquierda a derecha. La regla de 2/3 no solo tiene que ser de arriba para abajo. ¿Cuál es el centro de atención? Los ojos. ¿Y dónde están colocados? A 1/3 de izquierda a derecha, o a 2 de derecha a izquierda, porque lo estoy diciendo de un lado para otro, pero puede ser de arriba a abajo, los 2/3, vamos. Esta foto se la tomé a Monteforte y como era intolerante, pero también era coqueto, entonces me aguantó una sesión de hora y pico tomándole fotos y salió su foto favorita. Unos fotógrafos le dicen un Rembrandt a esta foto, pero no, el Rembrandt sale la foto y la figura. En realidad es un Caravaggio, es una iluminación violenta con un fondo oscuro y está en varias portadas de su libro, perdón, el diccionario privado que trabajaste vos, tiene esta foto en la portada. Y luego terminamos con la fotografía publicitaria y además de lo que hablamos de requisitos de la composición, la fotografía publicitaria debe tener creatividad, convencimiento de compra, información del producto y todo eso con menos es más. Bueno, alguien de ustedes va a entrar en eso. Miren aquí, ¿cuál es el convencimiento de compra? La tarántula mostrando el reloj, ¿verdad? Pero hay una gran diagonal que le da fuerza. La información del producto está en chiquito ahí para que la quiera ver, ¿verdad? Menos es más, poderosa la diagonal. La tarántula me muestra el reloj de lujo. Excelente anuncio. Vamos. Esto los debían de demandar. Ya me están haciendo caso porque tengo años de estarlos denunciando. Ya están cambiando sus anuncios estas farmacias por todos lados de la ciudad. Esto es lo peor de congestión visual que puede haber. Bueno. Y esto es una obra maestra. Esta es una llanta, tiene convencimiento y compra, información de producto y menos es más. Porque ¿qué dice? Bueno, la marca de la llanta y solo con ver el patrón de la llanta no se necesita ser experto para saber que esa llanta tiene garra, ¿verdad? Y hay claroscuro, hay diagonales, composición limpia, una obra maestra de fotografía publicitaria. Vamos. Y luego termino con Muybridge, precursor del cine. Él se vino a vivir a Guate porque se cantineó a la mujer de un militar y en vez de que el militar lo matara a él, mató al militar y se vino huido para acá. Y aquí aprovechamos a Muybridge y es el creador del cine. Entonces, vamos. Entonces nadie sabía si el caballo en algún momento levantaba las 4 patas en galope. Entonces él puso 80 cámaras en un estadio, corrió el caballo y tomaron 80 fotos y se descubrió por primera vez que levantaba las 4 patas. Y eso lo hizo de ahí con una cantidad de animales, seres humanos. Y además de ahí nace el cine también, la secuencia de las figuras. Fantástico, pueden ver en Sirma, en la antigua, muchas obras de él. Y también paisajes, Garavito se inspiró en esta foto en Muybridge. Y esta otra, esta parece que hubiera hecho Photoshop, pero no existía, Cerro Quemado en Shela, fantástica la obra de Muybridge, la atmósfera que le dio. Y bien, con esto terminamos la conferencia. Muchísimas gracias, aprecio mucho su tiempo, su paciencia y quiero terminar con algunos consejos. Bueno, yo soy autodidacta en el arte y cuando se lo digo a los estudiantes, una sonrisota, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que uno fue a los libros. Lo que pasa es que aquí ustedes van a los libros con un método y yo voy a los libros con mi propio método y quizás más rápido, pero ser autodidacta no quiere decir que uno no va a los libros en ningún momento. O sea, soy un artista autodidacta. Entonces, luego, cualquiera de ustedes que están aquí puede hacer esculturas iguales o mejores que las mías. Cualquiera, no se limiten. ¿Y cómo va a hacer eso? Bueno,
Dios da dones y talentos, los dones son selectivos, pero los talentos nos los da a todos. Y todos tenemos los talentos diferentes en diferentes medidas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo puedo tener un pequeño don, talento de liderazgo, pero puede haber un líder nato que ya nació así y tiene un talento grande de liderazgo, pero yo me puedo meter a una escuela de liderazgo y usar técnicas y estudiar y tal vez ser más efectivo que el líder nato. Entonces hice crecer mi pequeño, mediano talento. En el arte es lo mismo. Algún día vamos a tener oportunidad de otra conferencia esencial, que es la creatividad. ¿En qué consiste? ¿Y por qué es esencial? Porque si alguno de ustedes cree que se puede parar enfrente de un lienzo en blanco y hacer algo, está loco. Primero se le va a fundir el cerebro. Lienzo en blanco, solo Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Diferentes interpretaciones de lo que ya hay, que esas sí son originales, que se llama impulso reproductivo o el copy-paste, y espero que no me atrape. Eso lo podemos ver en otra conferencia, ¿verdad? En qué consiste la creatividad, pero al final consiste en esa multiplicidad de imágenes, las almacenamos acá y cuando queremos echar mano de ellas ya tenemos suficientes y hacemos nuestra propia salsa de composición como que fuera una receta de cocina. Entonces no es difícil llegar a hacer lo que hago yo, pero es laborioso. Eso sí, tienen que meterle tiempo, tienen que meterle empeño, pero no es imposible. Cualquiera puede hacer lo que hago, puede superarme. ¿Ok? Es dos cosas: tomar una decisión y aplicarse, ¿verdad? Pues bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Así que, ¿cuántos famosos tenemos aquí? Gracias. Bueno, gracias, Ronald. Seguro que aquí tenemos ya muchos famosos en potencia, ¿eh? Muchas gracias, Pepo Toledo, excelente disertación, nos deja muy impresionados y muy motivados. Aquí seguramente se están formando muchos futuros grandes artistas también en el arte, en el diseño, en la composición. Quisiera invitar al arquitecto Werner Mesa, director de planificación de la facultad, a que nos acompañe acá al frente para el último momento muy importante, que es entrega de un diploma de reconocimiento por su excelente disertación a Pepo Toledo. Muchas gracias. Al recibir el encargo de organizar esta lección inaugural, me pusieron la barra muy alta porque me dijeron, debe ser dirigido a arquitectura y a diseño gráfico. Y yo, qué complicado para mí, ¿verdad? Pero afortunadamente creo que le dimos en el clavo. Nos han dado conceptos importantísimos, básicos, aplicables a cualquier composición arquitectónica, fotográfica o pictórica. Nos dieron un chivo que habrá que aprovecharlo, así que tomo la palabra con el copy-paste de la conferencia. Mis felicitaciones. Tenemos un diploma que dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura. Otorga el presente diploma al licenciado José Toledo Ordóñez por su valioso aporte académico profesional al impartir la conferencia Composición en el Diseño. En la lección inaugural, jornada vespertina, el 28 de enero, de 16:40 a 18 horas, en el auditorio Doctora Karin Cheu, de la Facultad de Arquitectura. Firma, arquitecto Sergio Castillo Bonini, decano de la Facultad de Arquitectura, y arquitecto Ronaldo Herrarti, secretario académico de la Facultad de Arquitectura. Id y enseñad a todos. Muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más. Ah, sí. Y me advertiste que no me quedara el folder. Sí.
Bueno, muchas gracias por su asistencia. Damos por terminado este acto muy importante y nuevamente bienvenidos a la Facultad de Arquitectura de la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala.